Madre soltera acepta cuidar de gemelas rebeldes tras la trágica muerte de su madre. Pero lo que no sabía es que una de las niñas carga un oscuro secreto que la atormenta desde hace años, y la nueva novia del padre está dispuesta a todo para incriminarla. Cuando un incendio en la cocina reaviva traumas del pasado, una verdad devastadora sale a la luz. Lo que sucede después te dejará en shock. Prepárate para una historia de amor, perdón y superación que jamás olvidarás. Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El viento helado de Real del Monte se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada mientras Elena Costa doblaba las últimas ropas que había logrado salvar del desalojo. Contemplando la pequeña maleta abierta sobre la cama, suspiró, permitiéndose un raro momento de debilidad. A los 34 años, jamás imaginó que estaría recomenzando desde cero, con una hija de 4 años que criar y una pila de deudas que crecía cada día. «Mamá, ¿dónde vamos a vivir ahora?». La voz infantil de Clara interrumpió sus pensamientos. La niña abrazaba un oso de peluche desgastado, el último regalo que había recibido de su padre antes del accidente que le había arrebatado la vida 8 meses atrás. Elena forzó una sonrisa agachándose para quedar a la altura de su hija. «¿Recuerdas que mamá consiguió un trabajo nuevo? Vamos a vivir en una casa grande, con un jardín enorme donde puedes jugar». «¿Y papá sabrá dónde estamos?», Clara preguntó, sus ojos castaños brillando con una esperanza inocente que partía el corazón de Elena. «Papá siempre sabe dónde estamos, mi amor», respondió, tragándose el nudo en la garganta. «Él nos cuida desde arriba, desde las estrellas». El celular vibró en el bolsillo de Elena, interrumpiendo aquel momento. Era un mensaje de Luisa, la amiga que le había recomendado el empleo que podría ser su salvación. Miguel Álvarez confirmó: «Empiezas mañana». «Mucha suerte». Elena releyó el mensaje varias veces, intentando calmar su corazón acelerado. Miguel Álvarez era el hombre más rico de aquel pequeño pueblo minero en el estado de Hidalgo. Dueño de la mayor hacienda ganadera de la región, era conocido tanto por su fortuna como por su temperamento reservado. Tras perder a su esposa en un incendio 2 años antes, se había vuelto aún más recluso, dedicándose solo a los negocios y a sus hijas gemelas. Fue justamente por causa de las niñas, Isabela y Manuela, ambas de 7 años, que Elena había sido contratada. De acuerdo con Luisa, que trabajaba como ama de llaves en la hacienda, las últimas 5 niñeras habían durado menos de un mes. Las gemelas, aparentemente dulces y frágiles como muñecas de porcelana, se transformaban en pequeños torbellinos cuando eran contrariadas. «¿Estás segura de que va a funcionar?», había cuestionado Luisa al hacer la recomendación. «Esas niñas no son fáciles, Elena, y a los lugareños no les gusta mucho la gente de fuera». Elena no tenía elección. Después de que Rodrigo muriera, dejándola con un seguro de vida que apenas cubrió los costos del funeral y un alquiler atrasado, todas las puertas parecían cerrarse. Había perdido el empleo en la escuela, donde enseñaba literatura para dedicarse al cuidado de su esposo durante la enfermedad. Sus ahorros se evaporaron con los tratamientos médicos. Sus parientes, pocos y distantes, le ofrecieron solo palabras vacías de consuelo. El empleo en la hacienda Álvarez era su última esperanza, un salario 3 veces mayor que el de profesora, vivienda incluida, escuela particular para Clara y, lo más importante, la oportunidad de recomenzar lejos de los recuerdos dolorosos. «Vamos, Clara, ya es hora». Elena cerró la maleta y tomó a su hija de la mano. En el taxi que las llevaría a la central de autobuses, echó una última mirada al pequeño departamento que había sido su hogar durante 5 años. Dentro de esas paredes había sido feliz con Rodrigo. Había planeado un futuro, soñado con más hijos, hecho promesas de amor eterno. Ahora solo quedaban cuentas sin pagar, sueños interrumpidos y una niña que cargaba en sus ojos el mismo dolor que ella escondía en su corazón. «Todo estará bien», susurró,
más para sí misma que para Clara. La hacienda Álvarez se alzaba majestuosa en la cima de un cerro, dominando el paisaje de Real del Monte. Rodeada por una densa arboleda de oyameles, la construcción de piedra y madera noble parecía sacada de un cuento de hadas sombrío, imponente e intimidante bajo el cielo nublado típico de aquella región montañosa. Elena sujetó firmemente la mano de Clara mientras el taxi recorría el camino de adoquines que llevaba a la entrada principal. La niña miraba maravillada el inmenso jardín y la fuente en forma de ángel que marcaba el centro de la propiedad. «Parece un castillo, mamá». La puerta principal se abrió antes incluso de que Elena pudiera tocar el timbre. Luisa, una mujer de mediana edad con canas impecablemente recogidas en un moño, la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad de la hacienda. «Qué bueno que llegaron», dijo, abrazando a Elena. «Miguel está en el despacho con las niñas. Pidió que las llevaras hasta allá en cuanto llegaran». Mientras caminaban por los corredores decorados con cuadros caros y muebles antiguos, Elena notó los sutiles signos de negligencia. Una fina capa de polvo sobre los portarretratos, un jarrón con flores marchitas, juguetes esparcidos por el suelo. Era como si la casa, a pesar de su grandiosidad, estuviera tan vacía de vida como los ojos del hombre que Elena encontró al entrar en el despacho. Miguel Álvarez era más joven de lo que ella imaginara. No debía tener más de 40 años. Alto, con cabello negro ligeramente canoso en las sienes y ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Su rostro, aunque guapo, cargaba líneas profundas de preocupación y cansancio. «Señorita Costa», dijo, levantándose de su sillón. No extendió la mano. Solo hizo un gesto vago en dirección a las dos niñas sentadas en el sofá cerca de la ventana. «Estas son Isabela y Manuela». Las gemelas eran idénticas, cabellos rubios que caían en rizos perfectos hasta la cintura, ojos azules como los del padre, piel pálida como porcelana. Vestían vestidos iguales en tonos de azul, y su silencio era casi perturbador. «¿Cuál es cuál?», Elena preguntó, intentando romper el hielo. «Isabela usa el listón azul claro en el cabello. Manuela, el azul oscuro», respondió Miguel, su tono monótono indicando que la conversación no era de su interés. Luisa ya debió explicarle sus funciones. Cuidará de las niñas cuando no estén en la escuela, supervisará los deberes, las comidas y las actividades. Descansa los domingos. Su hija miró a Clara como si solo ahora notara su presencia. Puede asistir a la misma escuela que las gemelas. Todo está arreglado. Elena asintió, percibiendo que no habría una conversación más elaborada o cordial. Volvió su atención hacia las gemelas, que la observaban con una intensidad inquietante. «Hola, niñas. Soy Elena, y esta es mi hija, Clara». Sonrió animando a Clara a saludarlas también. Clara dio un pequeño paso adelante. «Hola, me gusta mucho su cabello, parece de princesa». Por un instante, ninguna de las gemelas reaccionó. Entonces, lentamente, la que usaba el listón azul oscuro, Manuela, bajó del sofá y se acercó a Clara. «¿Quieres ver nuestros juguetes?», preguntó, su voz suave como un susurro. «Tenemos una casa de muñecas tan grande como esta». Clara miró a su madre, pidiendo permiso silenciosamente. Elena asintió, y la niña siguió a Manuela hasta un rincón del despacho donde había una estantería llena de juguetes caros e intactos. Isabela permaneció en el sofá, sus ojos ahora fijos en Elena, con una expresión que mezclaba desconfianza y hostilidad. «Se adaptan rápido», comentó Miguel, ya volviendo su atención a los papeles en su mesa. «Luisa le mostrará su habitación y la de las niñas. Cualquier problema, hable con ella. Tengo una reunión en 10 minutos». Era una dispensa clara. Elena reprimió el impulso de decir algo sobre la falta de interés de él en sus propias hijas, recordando que necesitaba ese empleo desesperadamente. «Vamos, Clara», llamó,
extendiendo la mano hacia su hija. Podemos volver a jugar con las niñas después de instalarnos. Al salir del despacho, Elena percibió que solo Manuela había saludado en despedida. Isabela mantenía aquella mirada penetrante, como si estuviera evaluando a una intrusa indeseada. «No te preocupes por Isabela», susurró Luisa, mientras caminaban por el corredor. «Ella siempre ha sido la más difícil, desde el incidente». «¿El incendio?», Elena se atrevió a preguntar. Luisa solo asintió, bajando la voz aún más. «Nunca hables de eso delante de ellas, especialmente de Isabela. Ella era muy unida a su madre». Mientras seguían hacia el piso superior, Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en esa casa, en esas niñas, que iba mucho más allá del luto por la madre fallecida. Algo sombrío que parecía flotar en el aire como el olor persistente a cenizas después de un incendio. Lo que Elena no sabía es que, al aceptar aquel empleo, ella había inadvertidamente colocado a sí misma y a su hija en el centro de un drama familiar repleto de secretos, culpa y peligro. La primera semana en la hacienda Álvarez pasó como un borrón de nuevas rutinas, reglas no dichas y silencios incómodos. Elena descubrió rápidamente que Miguel raramente estaba en casa, partiendo antes del amanecer y regresando solo después de que las niñas ya estaban durmiendo. Las cenas en familia, cuando ocurrían, eran comidas tensas y silenciosas interrumpidas solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana cara. Las gemelas, por otro lado, eran un estudio en contrastes cada vez más evidente. Manuela había desarrollado una adoración inmediata por Clara, siguiéndola por todas partes como una sombra fiel. Elena las observaba jugando en el jardín de la hacienda en una tarde particularmente soleada, notando cómo Manuela compartía sus juguetes caros con Clara, algo que, según Luisa, era completamente fuera de lo común. «Ella nunca dejó que nadie tocara sus muñecas antes», comentó la ama de llaves, trayendo una bandeja con limonada y galletas para las niñas. «Ni siquiera Isabela». Elena frunció el ceño, observando a Isabela sentada sola bajo un árbol, fingiendo leer un libro mientras claramente vigilaba cada movimiento de su hermana con Clara. «¿No son cercanas? Pensé que las gemelas generalmente eran inseparables». Luisa se encogió de hombros. «Lo eran antes, pero después de que Elisa murió», se interrumpió dándose cuenta de que había mencionado el nombre prohibido. «Bueno, las cosas cambiaron. Isabela se cerró. Manuela intenta alcanzarla, pero ¿trabaja aquí desde hace mucho tiempo?», Elena preguntó, curiosa sobre el pasado de aquella familia tan peculiar. 15 años, desde que Miguel y Elisa se casaron. Luisa bajó la voz, aún estando a una distancia segura de las niñas. Ella era una mujer maravillosa. Iluminaba esta casa. Las niñas eran tan pequeñas cuando ocurrió. «Apenas 5 años. El incendio...» Elena vaciló. «¿Fue aquí en la hacienda?» «En el ala este. Miguel mandó demoler y reconstruir, pero los recuerdos...» Luisa se estremeció. Las niñas estaban en la casa aquella noche. Isabela fue quien despertó con el olor a humo. Consiguió sacar a Manuela del cuarto, pero cuando los bomberos llegaron, ya era demasiado tarde para Elisa. Elena sintió un nudo en la garganta. «Qué terrible. ¿Y nunca descubrieron la causa?» «Oficialmente fue un cortocircuito, pero hay rumores...» Luisa paró abruptamente, enderezando la postura. «Debes estar cansada de estas conversaciones tristes. Voy a buscar más galletas para las niñas». La ama de llaves se alejó rápidamente, dejando a Elena con más preguntas que respuestas. Su mirada volvió hacia Isabela, que ahora había abandonado la pretensión de leer y encaraba abiertamente a Clara y Manuela, que reían mientras jugaban a la ronda. Con un suspiro, Elena caminó hasta el árbol y se sentó al lado de la niña. «¿Es un libro interesante?», preguntó, indicando el volumen en su regazo. Isabela no respondió de inmediato, sus ojos azules fijos en las otras niñas. «¿Por qué estás aquí?».
preguntó finalmente, su voz sorprendentemente firme para una niña de 7 años. Para cuidar de ti y de tu hermana, respondió Elena honestamente. No te necesitamos. Isabela se giró para encararla, y por un momento Elena vio algo perturbador en aquellos ojos infantiles. Las otras también creían que se quedarían, pero ninguna se quedó. Yo no soy como las otras, Elena respondió calmadamente, sosteniendo aquella mirada intensa. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, surgió en los labios de Isabela. Veremos. Antes de que Elena pudiera responder, un grito agudo cortó el aire. Clara estaba sentada en el suelo, llorando mientras se sujetaba la rodilla. Elena corrió hasta ella inmediatamente, con Isabela siguiendo algunos pasos atrás. ¿Qué pasó, mi amor? Elena preguntó examinando el pequeño machucado en la rodilla de su hija. Me tropecé. Clara sollozó, apuntando a una piedra en el camino. Se tropezó, confirmó Manuela, pareciendo genuinamente preocupada. Intenté sujetarla, pero no pude. Elena notó algo extraño en la escena. La piedra parecía haber sido colocada recientemente en el camino, puesto que no había otras alrededor. Miró a Isabela, que observaba con una expresión neutra, pero había algo en sus ojos. ¿Una punta de satisfacción? No fue nada grave, dijo Elena, ayudando a Clara a levantarse. Vamos a limpiar este machucado y a poner un curita bonito, ¿ok? Mientras llevaba a Clara para adentro, Elena sintió la mirada de Isabela quemando en su espalda. Un pequeño incidente, pensó. Probablemente coincidencia. Pero una vocecita en su mente la alertaba que nada en la hacienda Álvarez era coincidencia, y que lo peor aún estaba por venir. Así que tú eres la nueva niñera. La voz femenina, cargada de un acento fingido y desdén mal disimulado, hizo que Elena se girara rápidamente. En el umbral de la puerta de la cocina estaba una mujer que parecía sacada de una revista de moda. Alta, delgada, cabello rubio platinado y perfectamente liso, cayendo hasta la cintura. Vestía un conjunto blanco que probablemente costaba más que todas las pertenencias de Elena juntas, y su rostro, aunque bello, tenía aquella expresión de superioridad que instantáneamente dejó a Elena incómoda. «Soy Elena Costa», respondió, extendiendo la mano que la mujer deliberadamente ignoró. Vanessa Monteiro, novia de Miguel, entró en la cocina como si fuera la dueña del lugar, sus tacones altos resonando en el piso de mármol. Supe que tienes una hija. Eso no suele funcionar, ¿sabías? Mezclar negocios con carga personal. Elena mantuvo la sonrisa forzada, recordando una vez más su situación precaria. Clara y yo nos estamos adaptando bien. Las gemelas son adorables. Vanessa rió, un sonido que recordaba el tintineo de cristal rompiéndose. ¿Adorables? Isabela echó a la última niñera en 3 días. Creo que escondió una araña en la almohada de la pobre. Estoy segura de que fue solo una broma mal pensada, respondió Elena, volviendo su atención hacia el almuerzo que estaba preparando para las niñas. Luisa generalmente se encargaba de las comidas, pero ese día había salido para resolver asuntos personales. No seas ingenua. Vanessa se acercó, examinando con desprecio los tacos sudados que Elena preparaba. Esas niñas no son normales, principalmente Isabela. Miguel debería haberlas enviado a un internado después de lo que pasó con Elisa. Elena sintió una ola de protección por las niñas que, a pesar de conocer, hacía solo 2 semanas, ya habían tocado algo en su corazón. Son solo niñas que perdieron a su madre muy pronto. Necesitan comprensión, no juicio. Oh, tú eres una de esas. Vanessa rodó los ojos, cogiendo una naranja del frutero. Las santas salvadoras que creen que pueden arreglar familias rotas con amor y bondad. ¿Cuántos libros de autoayuda has leído para llegar a esas conclusiones profundas? Elena respiró hondo, conteniendo la respuesta afilada que amenazaba con escapar. Si me da permiso, necesito terminar el almuerzo. Las niñas pronto volverán de la clase de ballet folclórico. Claro, no quiero interrumpir tu servicio.
Vanessa sonrió falsamente. Solo un consejo. No te aferres mucho a este empleo o a Miguel. Ambos son temporales para ti. Con estas palabras, salió de la cocina, dejando atrás un fuerte aroma a perfume caro y una sensación desagradable. Elena mal tuvo tiempo de procesar el encuentro cuando oyó la voz de Clara viniendo del jardín. Mirando por la ventana, vio a su hija corriendo al lado de Manuela, ambas sujetando las mochilas de la escuela. Detrás de ellas, caminando lentamente, venía Isabela, su rostro contraído en una expresión que Elena ya comenzaba a reconocer como señal de problemas. «Hola, niñas, ¿cómo les fue en la clase?», Elena preguntó así que entraron en la cocina. «Genial», exclamó Clara animada. «La profesora me puso sentada al lado de Manu y dijo que mi dibujo fue el más bonito de la clase». Manuela sonrió tímidamente. «Clara dibuja muy bien, tía Elena, mejor que yo e Isa». Elena notó cómo Isabela parecía aún más cerrada al oír el apodo en la boca de Manuela. En las 2 semanas que había pasado allí, había percibido que Manuela solo llamaba a su hermana Isa cuando estaban solas. Era una señal de intimidad que, aparentemente, ahora ella compartía con Clara. «¿Y a ti, Isabela? ¿Cómo fue tu día?», Elena preguntó, intentando incluirla en la conversación. «Normal», respondió secamente, tirando la mochila en una silla. «¿Quién era aquella mujer que salió de aquí?». «Vanessa, la novia de tu padre», Elena respondió, notando cómo los ojos de Isabela se oscurecieron. «Ella no es su novia, solo quiere el dinero de papá», dijo con una certeza sorprendente para su edad. A mamá nunca le gustó. Elena quedó sorprendida con la mención espontánea a la madre fallecida. Era la primera vez que oía a una de las gemelas hablar sobre Elisa. «¿Te acuerdas bien de tu mamá?», preguntó suavemente, poniendo los platos en la mesa. El rostro de Isabela se cerró instantáneamente. «No quiero hablar de eso». «Mamá era linda», intervino Manuela, ayudando a Clara a subir a la silla, como una princesa de los cuentos de hadas, y nos cantaba todas las noches. «Y ella murió por tu culpa», exclamó Isabela súbitamente, sus ojos chispeando de rabia hacia su hermana. «Si tú no hubieras...». «Isabela». La voz de Miguel Álvarez cortó el aire como un látigo. Él estaba parado en la puerta de la cocina, el rostro pálido y tenso. «Nunca más repitas eso. Nunca». Un silencio pesado cayó sobre la cocina. Isabela bajó la cabeza, sus pequeños hombros temblando con el esfuerzo de contener las lágrimas. Miguel avanzó hasta la mesa, arrodillándose al lado de su hija. «Lo que pasó con tu madre no fue culpa de nadie», dijo, su tono más suave ahora. «Fue un accidente. ¿Entendido?». Isabela asintió sin levantar el rostro. Miguel suspiró, lanzando una mirada enigmática a Elena antes de levantarse. «Tengo una videoconferencia en 10 minutos. ¿Pueden servir el almuerzo en los cuartos hoy? Creo que todos necesitamos un poco de espacio». Sin esperar respuesta, salió de la cocina, dejando atrás una atmósfera cargada de tensión y preguntas no respondidas. Elena miró a las 3 niñas. Clara parecía confusa. Manuela estaba visiblemente triste, e Isabela la encaraba con una mezcla de desafío y vulnerabilidad que hizo que su corazón se apretara. Había mucho más en aquella historia que un simple accidente, y Elena comenzaba a percibir que para realmente ayudar a aquellas niñas necesitaría desenterrar secretos que la familia Álvarez se había esforzado en mantener bien escondidos. «¿Podemos hacer un pastel, tía Elena? ¡Por favor!». La voz de Manuela era casi musical mientras saltaba por la cocina, seguida de cerca por Clara, que batía palmas entusiasmada con la idea. Era una tarde de sábado lluviosa, típica del invierno en la Sierra de Hidalgo. Miguel había salido para un viaje de negocios en la Ciudad de México, y las niñas estaban confinadas a la hacienda debido al tiempo inclemente. «¿Qué tipo de pastel les gustaría hacer?», Elena preguntó, sonriendo al ver el entusiasmo de las dos. Su mirada vagó por la cocina, buscando a Isabela, que estaba sentada en un rincón,
dibujando silenciosamente. —¿De chocolate? —exclamó Clara. —Con cubierta de cajeta —añadió Manuela—. Era el favorito de mamá. Elena vaciló, observando la reacción de Isabela a la mención de su madre. En los últimos días, desde el incidente en el almuerzo, la niña se había cerrado aún más, evitando hablar con todos, incluso con su hermana. Pero, para su sorpresa, Isabela se levantó y se acercó a la mesa de la cocina. A mamá le gustaba ponerle canela a la masa, dijo en voz baja. Decía que era el ingrediente secreto. Elena sonrió, sintiendo que este era un momento importante. La primera vez que Isabela participaba voluntariamente en una actividad conjunta. —Entonces haremos un pastel de chocolate con canela y cubierta de cajeta —declaró, cogiendo un delantal extra y ofreciéndoselo a Isabela. —¿Te gustaría ayudarme a separar los ingredientes? Para su sorpresa, la niña aceptó, atándose cuidadosamente el delantal. Pronto, las 4 estaban involucradas en la preparación del pastel, con Elena supervisando mientras las niñas rompían huevos, medían harina y mezclaban los ingredientes. —¡Tía Elena! —llamó Manuela mientras se embadurnaba los dedos con la masa de chocolate. Mamá hacía este pastel en las noches especiales. ¿Recuerdas, Isa? Isabela asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. En nuestro cumpleaños, en Navidad, y cuando papá volvía de viaje. Y nos dejaba lamer la cuchara, continuó Manuela, ofreciendo la cuchara con restos de masa a Clara, que aceptó alegremente. Por un momento, Elena vio un destello de algo oscuro en los ojos de Isabela, pero pronto desapareció, sustituido por una expresión casi nostálgica. —Vamos a precalentar el horno —anunció Elena, dirigiéndose a la gran estufa industrial. Mientras giraba los botones, sintió a Isabela acercándose. —¿Puedo ayudar? La niña preguntó, sorprendiendo a Elena. —Claro. ¿Sabes cómo funciona? Isabela asintió, sus pequeños dedos alcanzando los controles. Elena supervisó, pero permitió que la niña ajustara la temperatura conforme a sus instrucciones. Mientras el molde iba al horno, Elena organizó a las niñas para la limpieza, transformando la tarea en un juego. Clara y Manuela lavaban los recipientes menores, riendo cuando la espuma del detergente volaba por el aire. Isabela, para sorpresa de Elena, se mantuvo involucrada, secando los utensilios cuidadosamente. Fue entonces que Elena sintió el olor sutil pero inconfundible de gas. —Niñas, aléjense de la estufa —ordenó inmediatamente, su tono de urgencia haciendo que las 3 niñas se congelaran en el lugar. Elena se acercó rápidamente a la estufa, verificando que uno de los quemadores estaba encendido sin llama. El gas se había acumulado en la cocina, creando una situación potencialmente peligrosa. —Vamos al jardín, ahora —ordenó cogiendo a Clara en brazos y gesticulando para que las gemelas la siguieran. —Rápido, sin correr. Apenas habían llegado a la puerta de la cocina cuando un resplandor ofuscante llenó el ambiente, seguido por un estruendo ensordecedor. La fuerza de la explosión lanzó a Elena hacia adelante y ella cayó al suelo del jardín, protegiendo a Clara con su cuerpo. Sintió el calor intenso en su espalda y por un instante aterrador pensó que había perdido a las gemelas en la confusión. —¡Manuela! ¡Isabela! —gritó, volviéndose para ver las llamas consumiendo las cortinas de la cocina. —¡Estamos aquí! —vino la respuesta de Manuela, que había jalado a su hermana lejos de la explosión. Ambas estaban pálidas pero ilesas. Luisa y otros empleados de la hacienda vinieron corriendo, y en pocos minutos el pequeño incendio había sido controlado con extintores. La cocina estaba chamuscada, pero el daño era limitado. Fue cuando el caos disminuyó que Elena notó. Isabela no estaba solo asustada, estaba en estado de shock, sus ojos azules muy abiertos fijos en las cenizas que ahora cubrían el suelo de la cocina, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. —Isabela
Elena se acercó cautelosamente, extendiendo la mano hacia la niña. «Todo está bien ahora. ¿Estás segura? Es todo mi culpa», susurró Isabela, tan bajo que Elena casi no oyó. De nuevo, «Siempre es mi culpa». «¿De qué estás hablando, querida? Fue un accidente. La estufa estaba fallando». «No». Isabela negó con la cabeza frenéticamente, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «Yo toqué los botones, como aquella noche». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué noche, Isabela?» «La noche que mamá murió». La niña sollozó, sus ojos encontrando los de Elena por primera vez con completa vulnerabilidad. «Estaba enojada porque no me dejó dormir en su cama. Entonces cogí una vela y fui a su cuarto. Quería asustarla, pero me dormí y cuando desperté todo estaba incendiándose». Elena sintió su corazón apretarse dolorosamente. Se arrodilló y envolvió a Isabela en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar con cada sollozo. «Yo maté a mamá», Isabela murmuró contra su hombro. «Y ahora casi los mato a ustedes también». «Mírame, Isabela». Elena se apartó un poco, sujetando el rostro de la niña entre sus manos. «Fue un accidente. Eras solo una niña pequeña. No tuviste la culpa, pero papá dijo que el fuego comenzó en su cuarto y yo estaba allí con la vela. Aún así, fue un accidente. Accidentes suceden, Isabela». La niña la miró con ojos llorosos, como si quisiera desesperadamente creer en sus palabras, pero no pudiera. «¿Se lo vas a contar a papá? Me va a odiar si lo sabe». «Tu padre jamás podría odiarte», Elena aseguró, secando las lágrimas de la niña con sus pulgares. «Pero vamos a hablar con él juntas, cuando estés lista. Lo importante ahora es que entiendas que no eres un monstruo, Isabela. Eres solo una niña que sufrió una pérdida terrible y cargó un peso demasiado pesado para sus pequeños hombros». Mientras abrazaba a Isabela nuevamente, Elena vio por encima del hombro de la niña a Clara y Manuela observando la escena con expresiones solemnes. Manuela dio un paso adelante, acercándose a su hermana. «Yo nunca creí que fuera tu culpa, Isa», dijo suavemente, colocando su mano sobre el hombro de la gemela. «Mamá tampoco lo creería». Por primera vez desde que Elena llegara a la hacienda, vio a Isabela aceptar el toque de su hermana sin resistencia. Era un pequeño milagro en medio del caos de aquella tarde, el primer paso para la curación de heridas que habían estado abiertas por demasiado tiempo. Lo que Elena no sabía era que mientras una pared comenzaba a derrumbarse, otra se erguía. Pues alguien observaba la escena desde la ventana del segundo piso, y esa persona no estaría feliz al ver los lazos que se formaban entre la niñera y las herederas Álvarez. «Así que ahora eres una heroína». La voz de Vanessa, cargada de sarcasmo, hizo que Elena se volteara. Estaba arreglando el cuarto de las gemelas 2 días después del incidente en la cocina, aprovechando que las 3 niñas estaban en la clase de charrería. «No sé de qué estás hablando», respondió Elena, continuando doblando la ropa que Luisa había lavado. Vanessa entró en el cuarto como si fuera suyo, pasando el dedo por la mesa de noche y examinando con desprecio el dibujo que Isabela había hecho para Elena. Una representación simple pero conmovedora de 5 figuras tomadas de la mano: Miguel, Elena, Clara, Manuela y la propia Isabela. Miguel no habla de otra cosa. ¿Cómo salvaste a las niñas? ¿Cómo lograste acercarte a Isabela? ¿Cómo transformaste a esa pequeña salvaje en una niña casi normal? Vanessa cogió el dibujo, estudiándolo con ojos críticos. «Debo admitir que estoy impresionada. 2 meses y lograste lo que nadie logró en 2 años». «No hice nada especial», Elena dijo, incómoda con la intrusión. «Solo le di a Isabela el espacio y el apoyo que necesitaba». «¿Y ahora cree que eres qué? ¿La sustituta de su madre?» Vanessa dejó escapar una risa fría. «No te ilusiones, Elena. Miguel puede estar encantado contigo ahora, pero es un hombre práctico. Pronto se dará cuenta de que tener una empleada emocionalmente involucrada con sus hijas es un riesgo, no un beneficio».
Elena finalmente paró lo que estaba haciendo, encarando a Vanessa directamente. ¿Por qué te incomoda tanto? El bienestar de las niñas debería ser prioridad para todos los que se preocupan por Miguel. Oh, eres buena. Vanessa sonrió acercándose. Esa fachada de santa abnegada. Apuesto a que funciona con muchos hombres, especialmente los vulnerables como Miguel, pero no conmigo. No tengo una fachada, Vanessa, y definitivamente no estoy interesada en Miguel más allá del respeto profesional. ¿En serio? Vanessa alzó una ceja perfecta. Entonces, ¿por qué te sonrojaste cuando te elogió en la cena ayer? ¿Por qué tus ojos lo siguen siempre que entra en la habitación? Elena sintió su rostro calentarse, delatándola. Era verdad que, en las últimas semanas, su percepción sobre Miguel había cambiado. Tras el incidente en la cocina, él había regresado inmediatamente desde la Ciudad de México, mostrando una preocupación genuina no solo por sus hijas, sino también por ella y Clara. Y desde la confesión de Isabela, que Elena había compartido con él en una conversación privada y emotiva, Miguel parecía diferente, más presente, más conectado, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros también. Mi relación con el señor Álvarez es estrictamente profesional, afirmó Elena, retomando el arreglo de la ropa. Por ahora, Vanessa se encogió de hombros, dirigiéndose a la puerta. Pero que quede claro, Elena, yo no comparto lo que es mío. Y Miguel, con toda su fortuna e influencia, definitivamente es mío. Cuando la puerta se cerró tras Vanessa, Elena dejó escapar un suspiro de alivio. La mujer la perturbaba de una manera que no conseguía explicar. Había algo calculador y frío en sus ojos, algo que iba más allá de la típica inseguridad de una novia celosa. Terminando de arreglar el cuarto, Elena bajó para preparar una merienda para cuando las niñas regresaran de la clase. Encontró a Luisa en la cocina, que había sido rápidamente restaurada tras el pequeño incendio. ¿Esa mujer estuvo aquí de nuevo?, preguntó la ama de llaves, notando la expresión tensa de Elena. Desafortunadamente, tengo la impresión de que no le agrado mucho. Luisa bufó, revolviendo una olla de chocolate caliente. A Vanessa no le agrada nadie que amenace su plan de convertirse en la próxima señora Álvarez, especialmente desde que los negocios de Miguel comenzaron a mejorar. ¿Mejorar?, Elena cuestionó, curiosa. Creí que él siempre había sido exitoso. Y siempre lo fue. Luisa bajó la voz, acercándose a Elena. Pero el año pasado casi lo pierde todo. Un socio lo traicionó, desvió millones de la empresa. Miguel logró recuperarse en los últimos meses, pero fue por poco. Y Vanessa estuvo con él durante esa crisis. Curiosamente no. Estaban dándose un tiempo, como ella dijo. Pero en cuanto los periódicos anunciaron que la empresa se había recuperado, allí estaba ella de vuelta con sus uñas rojas y su perfume caro. Elena asintió, procesando la información. Algo en la historia no encajaba, pero antes de que pudiera preguntar más, oyó el sonido de risas infantiles viniendo del jardín. Las niñas habían regresado de la clase, y por primera vez desde que llegara a la hacienda, Elena vio a las tres, Clara, Manuela e Isabela, corriendo juntas, aparentemente involucradas en algún tipo de juego de persecución. Es la primera vez que veo a Isabela jugando así desde... Luisa no completó la frase, pero su mirada lo decía todo. Ella está comenzando a perdonarse, Elena respondió suavemente. Es un proceso lento, pero estamos progresando. Miguel ha percibido el cambio. Nunca lo vi tan... ligero. Anoche, después de que llevaste a las niñas a dormir, se quedó aquí en la cocina hasta tarde, mirando álbumes de fotografías antiguos. No hacía eso desde el accidente. Elena sintió una ola de calor en el pecho al pensar que sus acciones estaban ayudando no solo a las niñas, sino también a Miguel a encontrar algo de paz. Pero rápidamente apartó esos pensamientos, recordando la advertencia de Vanessa.
No podía permitir que sentimientos personales interfirieran en su trabajo, especialmente ahora que Isabela finalmente comenzaba a confiar en ella. Lo que Elena no sabía era que, en el exacto momento en que ella y Luisa conversaban en la cocina, Vanessa estaba en el despacho de Miguel plantando semillas de duda que pronto florecerían en una tormenta que amenazaría todo lo que Elena había construido en aquella casa. La invitación para el baile de caridad anual de la Asociación de Ganaderos llegó en una mañana de agosto, provocando una agitación inusual en la hacienda Álvarez. Para Elena, que observaba los preparativos con una mezcla de fascinación e incomodidad, era como asistir a una obra de teatro de la cual no formaba parte. «Tú también vas, ¿verdad, tía Elena?», preguntó Manuela, sus ojos brillando, mientras se probaba el vestido nuevo que su padre había encargado especialmente para la ocasión. Elena sonrió, ajustando el lazo en el cabello de la niña. «No, querida, me quedaré aquí con Clara mientras ustedes se divierten en la fiesta». «¿Pero por qué no podemos ir todos juntos?», insistió Isabela, que en los últimos días se había vuelto casi tan apegada a Elena como Manuela. «Papá dijo que es una fiesta para familias». La palabra familia alcanzó a Elena como una pequeña flecha. Era verdad que, en los 3 meses desde que llegara a la hacienda, había desarrollado un vínculo profundo con las gemelas. Y Miguel, especialmente tras el incidente en la cocina, se había vuelto más presente y accesible, muchas veces invitándola a cenas en la sala de estar donde conversaban sobre las niñas, literatura, una pasión compartida, y ocasionalmente sobre el futuro. Pero Elena sabía que su posición era delicada. Era la niñera, una empleada, no parte de la familia Álvarez. Y con Vanessa volviéndose cada vez más territorial, era importante mantener los límites claros. «Es una fiesta muy elegante para gente como yo y Clara», explicó gentilmente. «Además, alguien necesita preparar champurrado para cuando vuelvan y me cuenten todo sobre el baile». Las gemelas parecieron aceptar la explicación, aunque con evidente decepción. Elena estaba terminando de ajustar los vestidos cuando oyó una llamada a la puerta. Era Miguel, elegante en un traje oscuro que acentuaba su apariencia distinguida. «¿Las princesas están listas?», preguntó, una sonrisa suavizando sus facciones, generalmente serias. En los últimos tiempos, Elena había notado esos pequeños cambios. Sonrisas más frecuentes, momentos de juego con sus hijas, una postura menos rígida. «Casi», respondió, devolviendo la sonrisa involuntariamente. «Solo faltan los zapatos». Miguel asintió entrando en el cuarto y arrodillándose frente a sus hijas para ayudarlas con los zapatitos de charol. Era un gesto simple, pero revelador de cómo él había cambiado. El Miguel que Elena conociera en el primer día jamás se agacharía para calzar los zapatos de sus hijas. «Elena», dijo, sin alzar los ojos de la tarea, «quería pedirte un favor. Vanessa no podrá ir al baile. Aparentemente tuvo una emergencia familiar. Me gustaría que me acompañaras». Elena sintió su corazón acelerarse. «¿Yo? Pero no tengo nada apropiado para vestir, y Clara...» «Luisa se quedará con Clara. Ella ya ha accedido. En cuanto al vestido...» Miguel finalmente se levantó, mirándola con aquellos ojos azules intensos. «Me tomé la libertad de encargar algo que pensé que te quedaría bien. Está en tu habitación». Antes de que Elena pudiera protestar, Isabela y Manuela explotaron en exclamaciones de alegría, saltando a su alrededor como pequeñas hadas emocionadas. «Ahora puedes ir con nosotros. Vas a ser como una princesa». Elena miró a Miguel, incierta. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad, una petición silenciosa que iba más allá de las palabras dichas. «Está bien», accedió finalmente. «Iré con ustedes». 3 horas después, Elena apenas reconocía a la mujer en el espejo. El vestido que Miguel había escogido era de un azul profundo, simple pero elegante, que complementaba perfectamente su piel morena y su cabello oscuro. Luisa había insistido en ayudarla con el cabello y un maquillaje ligero, y el resultado era sorprendente.
Estás preciosa, mamá, dijo Clara, observándola con ojos muy abiertos de admiración. Gracias, mi amor. Elena se arrodilló, besando la frente de su hija. Prometo no volver tarde. Y tú, pórtate bien con Luisa, ¿de acuerdo? Cuando Elena bajó las escaleras, sintió el peso de la mirada de Miguel antes incluso de verlo. Él estaba en el vestíbulo con las gemelas, pero sus ojos estaban fijos en ella, una expresión casi reverente en su rostro. «Estás», comenzó, pareciendo perder las palabras. «Deslumbrante», completó Manuela, e Isabela asintió entusiastamente. La noche del baile fue como un sueño. El salón elegante del club campestre local, la orquesta tocando valses suaves, las gemelas encantando a todos con su belleza angelical, y para sorpresa de Elena, el respeto con que fue tratada como acompañante de Miguel Álvarez. No había condescendencia en las miradas de las mujeres de la alta sociedad local, ni desprecio por su origen humilde. Por primera vez, Elena se sintió parte de aquel mundo, no una intrusa. Después de que las niñas fueran llevadas a una sala adyacente, donde actividades apropiadas para su edad eran ofrecidas, Miguel la invitó a bailar. Había algo surrealista en estar en sus brazos, moviéndose al son de la música, sintiendo su perfume discreto y el calor de su mano en su cintura. «Nunca te he agradecido adecuadamente», dijo Miguel en voz baja, solo para que ella escuchara. «¿Por qué? Por traer vida de vuelta a mi casa, por ayudar a Isabela a liberarse de la culpa que la consumía, por hacer que Manuela sonría nuevamente». Él hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. «Por hacerme creer que aún existe una oportunidad para mí, para nosotros». El corazón de Elena dio un vuelco. Había soñado con este momento, pero siempre lo había descartado como una fantasía imposible. «Miguel, yo», antes de que pudiera responder, una conmoción en la entrada del salón atrajo la atención de todos. Vanessa estaba parada allí, deslumbrante en un vestido rojo que parecía pintado en su cuerpo escultural. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Miguel y Elena en la pista de baile, y su rostro se contrajo en una expresión de furia mal contenida. «Creo que tu acompañante oficial decidió aparecer», dijo Elena, alejándose ligeramente. «Elena, espera». Miguel sujetó su mano, impidiéndole alejarse completamente. «Lo que está sucediendo entre nosotros es real, y no voy a dejar que Vanessa o cualquier otra persona interfiera». Antes de que Elena pudiera responder, Vanessa estaba al lado de ellos, su sonrisa falsa no alcanzando sus ojos fríos. «Miguel, querido, qué sorpresa encontrarte bailando con la niñera». El desdén en su voz era palpable. «Creí que solo bailabas conmigo». «Vanessa», Miguel respondió fríamente, «pensé que tenías una emergencia familiar. Lo resolví más rápido de lo que esperaba». Ella enlazó su brazo con el de él posesivamente. «Y no podía dejar a mi hombre solo en un evento tan importante, ¿verdad?» Elena se sintió súbitamente fuera de lugar, la magia de la noche disipándose como humo. «Con permiso, voy a verificar a las niñas», dijo, retirándose graciosamente antes de que la situación se volviera aún más incómoda. Encontró a las gemelas en la sala de actividades infantiles, ambas animadas con los juegos y golosinas disponibles. Al verla, corrieron hacia ella, abrazándola como si fuera la persona más importante del mundo. En aquel momento, Elena decidió que, independientemente de sus sentimientos confusos por Miguel, su compromiso era con esas niñas que habían abierto sus corazones para ella. Por ellas, soportaría las miradas venenosas de Vanessa y el dolor de ver a Miguel dividido entre lo que su corazón quería y lo que la sociedad esperaba. Lo que ella no sabía era que, aquella misma noche, mientras todos dormían, Vanessa pondría en acción un plan que amenazaría no solo su posición en la hacienda Álvarez, sino también su libertad y su reputación. «¿Dónde está mi collar de esmeraldas?»,
La voz de Vanessa resonó por la hacienda como una campana estridente en esa mañana de domingo. Elena, que preparaba el desayuno para las niñas, intercambió una mirada preocupada con Luisa. ¿Dejó sus joyas aquí?, preguntó en voz baja. Luisa se encogió de hombros. Aparentemente, prácticamente se ha mudado aquí en las últimas semanas, desde el baile. Era verdad. Tras la noche del baile, Vanessa había intensificado su presencia en la hacienda, apareciendo en horarios inesperados y frecuentemente entrometiéndose en las actividades que Elena planeaba para las gemelas. Miguel, aparentemente determinado a no crear conflictos, permitía su presencia, aunque Elena notaba que él parecía cada vez más incómodo. El ruido de tacones altos anunció la llegada de Vanessa a la cocina. Estaba vestida de forma impecable, como siempre, pero su rostro generalmente compuesto estaba contorsionado por la rabia. «¡Tú!», apuntó a Elena. «¿Qué hiciste con mi collar?». Elena parpadeó, confusa. «¿Tu collar? No sé de qué estás hablando». «Mi collar de esmeraldas, regalo de aniversario de Miguel. Estaba en mi joyero anoche y hoy desapareció». Vanessa avanzó, intimidante. «Y curiosamente, tú fuiste la última persona vista en el corredor cerca de la recámara principal». «Eso es absurdo», se defendió Elena, manteniendo la voz calmada para no alarmar a las niñas que comían en el jardín de invierno adyacente. «No tengo nada que ver con tus joyas». «No me mientas». Vanessa elevó la voz. «Siempre quisiste sustituirme, desde el primer día. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo miras a Miguel? ¿Cómo intentas que las niñas te quieran más a ti que a mí?» «Vanessa, ya basta». La voz de Miguel vino de la puerta de la cocina. Él estaba visiblemente irritado, los ojos azules brillando. «Elena es una empleada de confianza de esta casa. Una empleada que te está robando a tus espaldas», replicó Vanessa. «El collar de esmeraldas vale más de 2 millones de pesos, Miguel, y no es la primera cosa que desaparece desde que ella llegó aquí». Elena sintió la sangre helarse. «¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada. Estoy afirmando. Eres una ladrona». Vanessa sonrió cruelmente. «¿Por qué no revisamos sus aposentos ahora mismo? Estoy segura de que encontraremos más que solo mi collar». «Eso es ridículo», intervino Luisa. «Elena es la persona más honesta que conozco». «Tal vez estás equivocada». La voz de Miguel era cautelosa ahora, su mirada enigmática. «Elena, ¿te importaría si revisamos tu cuarto solo para aclarar este malentendido?». Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. Después de todo lo que habían compartido, de cómo se había dedicado a las niñas, ¿Miguel todavía dudaba de ella? «Haz lo que creas necesario», respondió fríamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. La búsqueda fue rápida y devastadora. El collar de esmeraldas fue encontrado dentro de un calcetín enrollado en la gaveta de Elena, junto con un par de aretes de diamantes y un broche de zafiros que ella jamás había visto antes. «Yo no puse eso ahí», protestó, sintiendo el mundo derrumbarse a su alrededor. «Alguien me está incriminando». «La evidencia parece bastante clara», Vanessa dijo con falsa tristeza. «Tan decepcionante». Miguel observaba la escena con una expresión indescifrable, sus ojos alternando entre las joyas y el rostro desesperado de Elena. «¿Papá?». La voz de Isabela interrumpió el momento tenso. Ella estaba parada en la puerta del cuarto, Manuela justo detrás, ambas con expresiones confusas. «¿Qué está pasando?». «Nada, queridas». Miguel intentó alejarlas, pero Isabela ya había visto las joyas esparcidas sobre la cama de Elena. «¿Por qué las joyas de la tía Vanessa están aquí?», preguntó la niña, su tono sorprendentemente agudo. «Elena las tomó sin permiso», explicó Vanessa con falsa gentileza. «Desafortunadamente, parece que ella no es quien pensábamos». «No», exclamó Manuela, avanzando para colocarse al lado de Elena. «La tía Elena nunca haría eso. A ella ni siquiera le gustan las joyas. Nunca usa ninguna. Querida, a veces las personas no son quienes fingen ser».
Vanessa colocó su mano sobre el hombro de Manuela, que la sacudió lejos como si el toque quemara. «Estás mintiendo», declaró Isabela súbitamente, sus ojos azules chispeando de rabia. «Como siempre mientes». Un silencio espantado siguió a la declaración de la niña. Vanessa pareció momentáneamente desestabilizada, pero pronto recuperó la compostura. «Veo que ha envenenado incluso a las niñas contra mí», dijo dramáticamente para Miguel. «Es peor de lo que imaginábamos». Miguel parecía dividido, su mirada saltando entre Elena, las joyas, sus hijas y Vanessa. Finalmente, suspiró pesadamente. «Elena, creo que es mejor que tú y Clara se preparen para irse». «¿Qué?». Elena apenas podía creer lo que oía. «¿De verdad crees que yo te robaría? Después de todo». «No sé qué pensar», admitió Miguel, evitando su mirada. «Pero necesito investigar esto adecuadamente, y tu presencia aquí haría todo más complicado». «¡No!», gritó Isabela, corriendo a abrazar a Elena. «Si la tía Elena se va, yo también me voy». «¿Y yo?», añadió Manuela, juntándose a su hermana. Miguel parecía aturdido con la reacción de sus hijas. «Niñas, necesitamos resolver esto como adultos. Entonces deja de actuar como un niño asustado», replicó Isabela, sorprendiendo a todos con su vehemencia. «Cada vez que algo difícil sucede, te escondes. Como cuando mamá murió, como cuando ese hombre malo robó tu dinero, como ahora». Elena vio algo romperse en la mirada de Miguel, una barrera invisible que había mantenido sus emociones bajo control. «Tal vez deberíamos calmarnos todos», intervino Luisa sensatamente. «Elena y Clara pueden quedarse en mi casa en el pueblo hasta que aclaremos todo. Las niñas necesitan estabilidad». Miguel asintió lentamente, pareciendo aliviado de no tener que tomar una decisión definitiva en ese momento. «¿Sería eso aceptable para ti, Elena?», preguntó finalmente encontrando sus ojos. Elena sintió una mezcla de rabia, decepción y dolor. Aún así, su primer pensamiento fue para las gemelas, que la miraban con expresiones desesperadas. «Sí», accedió finalmente, «sí es lo mejor para las niñas». «Genial». Vanessa sonrió triunfante. «Sugiero que hagas tus maletas inmediatamente. Y Miguel, creo que deberíamos informar a la policía sobre el robo». «No habrá policía», dijo Miguel firmemente, sorprendiendo a todos. «No, hasta que tenga absoluta certeza de lo que sucedió aquí». Elena vio un destello de irritación en los ojos de Vanessa, rápidamente enmascarado por una expresión de comprensión. «Como quieras, querido, siempre tan compasivo». Mientras Elena hacía algunas maletas para sí y para Clara, sintió una presencia en el cuarto. Se volteó para encontrar a Isabela y Manuela paradas en la puerta, sus pequeños rostros determinados. «No creemos que robaste nada», declaró Manuela. «Y vamos a probarlo», añadió Isabela, con una certeza sorprendente para una niña de su edad. Elena sintió una oleada de amor por esas niñas que, en solo algunos meses, se habían vuelto tan importantes para ella como su propia hija. «No quiero que se metan en problemas por mi causa», dijo suavemente. «Tú te has metido en problemas por nuestra causa muchas veces», respondió Isabela. «Ahora es nuestro turno de ayudar». Mientras las observaba salir, determinadas como pequeñas guerreras, Elena sintió una punzada de esperanza en medio del desespero. Tal vez, solo tal vez, la verdad encontraría un camino para salir a la luz. «Creo que Vanessa puso las joyas en las cosas de la tía Elena», declaró Manuela, sentada en la cama de Isabela 2 noches después de la partida de Elena y Clara. «Necesitamos probarlo». Isabela asintió, su rostro generalmente suave ahora marcado por una determinación inusual. «¿Pero cómo? Papá apenas nos habla desde que Elena se fue y esa mujer está siempre cerca». Las gemelas estaban en una situación difícil. Desde que Elena había sido forzada a dejar la hacienda, la rutina de las niñas se había derrumbado. Miguel, dividido entre trabajo, culpa y confusión, estaba más ausente que nunca. Vanessa, por otro lado,
Prácticamente se había mudado a la hacienda, asumiendo un papel de madre sustituta que ninguna de las gemelas aceptaba. «Vamos a seguir a Vanessa», sugirió Manuela, «como en las películas de espías. ¿Y si cogemos su celular?» Isabela se animó con la idea. «Siempre está tecleando cosas y riéndose sola. Pero nunca deja el celular cerca», ponderó Manuela, «excepto cuando se baña». Las niñas intercambiaron miradas cómplices, una idea formándose simultáneamente en sus mentes. «Mañana», declaró Isabela, extendiendo el dedo meñique hacia su hermana, que entrelazó el suyo en un pacto secreto. En la mañana siguiente, mientras Vanessa tomaba su demorado baño perfumado, las gemelas ejecutaron su plan con una precisión sorprendente para niñas de 7 años. Mientras Manuela hacía guardia en el corredor, Isabela se deslizó hacia el cuarto que Vanessa ahora compartía con Miguel. El celular estaba exactamente donde predijeron, en la mesa de noche, conectado al cargador. Con dedos temblorosos, Isabela lo cogió, agradeciendo silenciosamente que Vanessa no usara contraseña, algo que ella siempre criticaba en Miguel. Rápidamente, navegó por los mensajes, su lectura todavía limitada pero suficiente para entender palabras clave. Nada incriminatorio en los textos recientes. Frustrada, estaba a punto de rendirse cuando decidió revisar las fotos. La galería estaba llena de selfies de Vanessa, pero algo llamó la atención de Isabela. Una carpeta llamada Seguro. Dentro había fotografías de las joyas que supuestamente habían sido robadas, pero en ángulos extraños, como si hubieran sido tomadas secretamente. «¡Isa está saliendo del baño!». La voz urgente de Manuela vino de la puerta. Rápidamente, Isabela copió algunas de las fotos a su propia tableta usando la función de compartir. Después devolvió el celular al mismo lugar donde lo había encontrado. Las gemelas apenas tuvieron tiempo de salir del cuarto y fingir que iban a desayunar cuando Vanessa emergió del baño envuelta en vapor perfumado. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó desconfiada. «Yendo a desayunar», respondió Manuela con inocencia perfecta. Luisa hizo hot cakes. Vanessa entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Las gemelas bajaron a la cocina, conteniendo la excitación por el descubrimiento. Tras el desayuno, se refugiaron en el jardín de invierno, lejos de oídos adultos. Isabela mostró las fotos que había conseguido salvar. «Mira la fecha», apuntó. Ella tomó estas fotos 3 días antes de decir que las joyas habían desaparecido. «Y mira esto». Manuela amplió una de las imágenes, revelando lo que parecía ser una gaveta abierta. La misma gaveta donde las joyas fueron encontradas en el cuarto de Elena. «Necesitamos mostrarle esto a papá», decidió Isabela. «No va a creer». Manuela negó con la cabeza frustrada. «Está embelesado por ella». «Entonces necesitamos más pruebas». Isabela mordió su labio pensativa. «Necesitamos entrar en su cuarto cuando ella no esté aquí». La oportunidad surgió esa misma tarde. Vanessa salió para ir de compras, algo que hacía con frecuencia, siempre regresando con bolsas de tiendas caras. Miguel estaba confinado en su despacho, lidiando con una crisis en los negocios. Las gemelas, con la excusa de estar jugando a las escondidas, se escabulleron hacia la recámara principal. Esta vez, su búsqueda fue más metódica. Manuela revisó el closet inmenso que Vanessa ya había ocupado con sus ropas extravagantes, mientras Isabela miraba bajo la cama y dentro de las gavetas de la cómoda. «Isa, mira esto», llamó Manuela, apuntando hacia una pequeña caja de joyas escondida detrás de una hilera de zapatos. Dentro de la caja encontraron algo impactante, una credencial que no pertenecía a Vanessa, pero tenía su foto. El nombre era otro, Cristina Mendonça. «Está usando un nombre falso», susurró Manuela, excitada y asustada al mismo tiempo. Isabela continuó la búsqueda, ahora con renovada determinación.
Revolviendo en una bolsa de diseñador que estaba tirada en el suelo del closet, encontró algo aún más incriminatorio: una memoria USB y un cuaderno pequeño. En el cuaderno había anotaciones detalladas sobre la rutina de Miguel, números de cuentas bancarias y contraseñas. «¿Qué es esto?», preguntó Manuela mirando por encima del hombro de su hermana. «No sé exactamente», respondió Isabela, «pero parece muy sospechoso». Un ruido en el piso de abajo alertó a las niñas de que no estaban más solas. Rápidamente, Isabela tomó fotos del cuaderno con la tableta y cogió la memoria USB, recolocando todo exactamente como lo habían encontrado. «Tenemos que mostrar esto a alguien que nos crea», dijo Manuela, mientras corrían silenciosamente de vuelta a su cuarto. «La única persona que nos creería es la tía Elena», respondió Isabela tristemente. «Entonces vamos a verla». Manuela se animó. «Luisa dijo que se está quedando en su casa en el pueblo. Podemos coger el autobús escolar mañana y, en lugar de ir a la escuela, ir hasta allí». Isabela vaciló. «Sería muy peligroso. ¿Y si alguien se da cuenta? Es más peligroso dejar que Vanessa siga engañando a papá», argumentó Manuela. «¿Y si está robándole, como aquel otro hombre hizo el año pasado?» La mención al golpe que casi arruina a Miguel hizo que Isabela se decidiera. «Está bien. Mañana vamos a encontrar a la tía Elena». Lo que las gemelas no sabían era que, mientras planeaban, Vanessa también hacía planes, y los suyos involucraban silenciar a Elena permanentemente antes de que la verdad sobre su pasado criminal saliera a la luz. «¿Tienes visitas?», anunció Luisa entrando en la pequeña sala donde Elena estaba ayudando a Clara con un rompecabezas. Su expresión era una mezcla de preocupación y sorpresa. «Son las gemelas». Elena se levantó de un salto. «Isabela y Manuela, ¿pero cómo llegaron aquí?» «Cogieron el autobús escolar y después un taxi», explicó Luisa, abriendo más la puerta para revelar a las dos niñas, todavía con sus uniformes de la escuela, pareciendo simultáneamente determinadas y asustadas. «Niñas, ¿qué están haciendo aquí? ¿Su padre sabe que vinieron?» Elena se arrodilló abrazándolas. «No», admitió Manuela, «pero teníamos que venir. Descubrimos algo muy importante». Clara, al ver a sus amigas, corrió a abrazarlas también. Por un momento, fue como si nada hubiera cambiado, las cuatro juntas nuevamente como una pequeña familia improvisada. «Vengan, siéntense». Elena las guió hacia el sofá, desgastado de la sala de Luisa. «Estoy feliz de verlas, pero no deberían haber venido solas. Es peligroso. Teníamos que venir», repitió Isabela con una seriedad que no combinaba con su rostro infantil. Sacó una tableta de su mochila y se la entregó a Elena. «Mira lo que encontramos». Elena examinó las fotos de las joyas, la credencial falsa y las anotaciones del cuaderno, mientras Isabela explicaba cómo ella y su hermana habían conseguido las evidencias. Su corazón se aceleró con cada nueva revelación. Ella vaciló, no queriendo alarmar a las niñas, pero sabiendo que necesitaba ser honesta. «Esto sugiere que Vanessa podría estar planeando algo ilegal». «¿Cómo robarle a papá?», preguntó Manuela, sus ojos grandes y preocupados. «Posiblemente». Elena miró a Luisa, que se había acercado para ver las imágenes. «Luisa, mencionaste que Miguel había sufrido un golpe el año pasado. ¿Sabes quién estaba involucrado?» «Un socio llamado Roberto Mendonza», respondió la ama de llaves, su rostro palideciendo al hacer la conexión. «Mendonza, como en el documento falso». «Cristina Mendonza». Elena miró nuevamente la credencial. «Podría ser pariente de Roberto, tal vez incluso su esposa o su hermana». «Necesitamos avisarle a papá», insistió Isabela. «Necesita saber que Vanessa es una persona mala». «No será fácil», ponderó Elena. Miguel le creyó sobre las joyas. «Necesitamos algo más concreto». «La memoria USB», exclamó Manuela, sacando el pequeño dispositivo del bolsillo de su uniforme. «Olvidamos mostrarte, estaba junto con el cuaderno». Elena conectó la memoria USB a la laptop desgastada de Luisa.
Lo que encontraron fue una mina de oro de evidencias, correos electrónicos entre Vanessa, usando el nombre de Cristina, y Roberto Mendonça, detallando el plan para acercarse a Miguel después de que el primer golpe fallara. Había registros de transferencias bancarias, información sobre cuentas offshore y, lo más impactante, un plan detallado para incriminar a Elena en caso de que ella se convirtiera en una amenaza. «Dios mío», murmuró Luisa, horrorizada. Estaban planeando destruir a Miguel desde el principio. Elena sintió un escalofrío de miedo y rabia. «Necesitamos llevar esto a la policía inmediatamente». «¿Y si nadie nos cree?», preguntó Isabela, su miedo más profundo escapando. «¿Y si papá se enfada con nosotras por invadir su cuarto?». Elena abrazó a la niña gentilmente. Su padre las ama más que a nada en el mundo. Puede que esté confuso o asustado al principio, pero en el fondo entenderá que ustedes solo querían protegerlo. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Manuela súbitamente. «¿Cómo supiste que nosotras no creeríamos las mentiras de Vanessa sobre ti?». Elena sonrió, tocando el pequeño rostro de la niña. «Porque nosotras construimos algo verdadero. Confianza, respeto, amor. Y las cosas verdaderas no pueden ser destruidas por mentiras, no importa cuán bien elaboradas estén». El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono. Luisa contestó, su expresión cambiando de curiosidad a alarma. «Es Miguel», dijo, extendiendo el teléfono a Elena. «Está frenético buscando a las niñas». Elena respiró hondo antes de contestar. «¿Miguel? Sí, están aquí conmigo. ¿Están seguras?». «No, no las animé a venir. Ellas descubrieron algo que necesitas ver. Algo sobre Vanessa». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, seguido por una respuesta seca. «Estaré ahí en 20 minutos». Mientras esperaban, Elena organizó las evidencias, haciendo copias digitales de todo, por precaución. Las gemelas estaban nerviosas, pero determinadas. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Clara, sintiendo la tensión en el aire. «La verdad va a salir a la luz», respondió Elena, abrazando a su hija. «Y entonces podremos todos seguir adelante». Cuando Miguel llegó, su rostro era una máscara de emociones conflictivas. Alivio al ver a sus hijas sanas y salvas, incomodidad al encarar a Elena, confusión sobre lo que podía ser tan importante. «Encontramos algo, papá», dijo Isabela tomando la iniciativa antes de que su padre pudiera comenzar un sermón sobre huir de la escuela. «Algo que necesitas ver». Durante la hora siguiente, Miguel escuchó y vio en silencio impactado mientras las gemelas y Elena presentaban sus descubrimientos. Su rostro pasó de la incredulidad inicial a la comprensión horrorizada cuando las piezas comenzaron a encajar. «¿Cómo fui tan ciego?», murmuró finalmente, pasando su mano por su cabello en un gesto de desespero. «Todo estaba frente a mis narices». «Personas como Vanessa son expertas en manipulación», dijo Elena gentilmente. «Ella se aprovechó de tu vulnerabilidad tras perder a Elisa después del golpe financiero. Necesitamos ir a la policía», decidió Miguel levantándose, «antes de que se dé cuenta de que estamos a un paso de ella». Fue en ese momento que el celular de Luisa sonó. Era uno de los guardias de seguridad de la Hacienda Álvarez, informando que Vanessa había salido apresuradamente, llevando varias maletas, tras recibir una llamada misteriosa. «Está huyendo», concluyó Miguel, ya dirigiéndose a la puerta. «Necesitamos actuar ahora». «Vamos contigo», declaró Isabela, con Manuela asintiendo vigorosamente a su lado. Miguel miró a sus hijas, después a Elena, y algo en su mirada cambió. Una determinación se formó, mezclada con una vulnerabilidad que él raramente permitía que otros vieran. «Sí», accedió, extendiendo su mano hacia Elena. «Vamos todos juntos, como debería haber sido desde el principio». La sala de interrogatorios de la comandancia de Real del Monte era fría e impersonal, con sus paredes grises y mobiliario escaso. Elena observaba a través del cristal unidireccional mientras Vanessa, o mejor dicho, Cristina Mendonça,
era interrogada por policías. La mujer que siempre había parecido tan confiada y controladora, ahora parecía pequeña y derrotada, su barniz de sofisticación completamente disuelto. «Ha confesado todo», anunció el comandante Martínez, acercándose a donde Elena, Miguel y las niñas esperaban. Ella y su hermano, Roberto Mendonça, lo planearon todo. Después de que el primer golpe fallara, ella asumió la identidad de Vanessa Monteiro, una socialité real que vive en el extranjero, y se acercó a usted, señor Álvarez, para completar el trabajo. Miguel asintió sombríamente, un brazo protector alrededor de cada una de sus hijas. ¿Y las joyas realmente fueron robadas? Nunca existieron, respondió el comandante con una leve sonrisa. O mejor dicho, existían, pero no eran suyas. Cristina alquiló las piezas de una joyería en la Ciudad de México, tomó fotos para el seguro, después las plantó en las cosas de la señora Costa para incriminarla. Un plan elaborado. ¿Y la empresaria real, Vanessa Monteiro?, preguntó Elena, todavía procesando toda la extensión de la farsa. Hemos sido contactados por ella. Está bastante sorprendida e irritada por alguien que haya usado su identidad de esa forma. Ha estado en Europa todo el tiempo, completamente ajena a lo que sucedía aquí. Miguel suspiró pesadamente. El peso de los últimos días, y posiblemente de los últimos años, visible en su rostro. Gracias, comandante. ¿Qué sucede ahora? Cristina y Roberto enfrentarán cargos de fraude, intento de extorsión, falsificación de documentos y posiblemente más. Con las evidencias que tenemos, es caso cerrado. El comandante sonrió a las gemelas. Gracias a sus valientes hijas. Isabela y Manuela intercambiaron miradas orgullosas, pero fue Clara quien vocalizó lo que todos pensaban. ¿Podemos irnos a casa ahora? La palabra casa flotó en el aire, cargada de significado. Para Clara y Elena, la casa ya no era el pequeño departamento en el centro del pueblo, ni la acogedora residencia de Luisa donde se habían refugiado. En sus corazones, casa se había convertido en la hacienda Álvarez, con sus escaleras imponentes, jardines exuberantes y, más importante, las personas que ahora consideraban familia. Sí, respondió Miguel, su mirada encontrando la de Elena. Todos nosotros vamos a casa. El camino de vuelta a la hacienda fue silencioso, cada ocupante del coche perdido en sus propios pensamientos. Las tres niñas, exhaustas tras la adrenalina del día, se durmieron en el asiento trasero, Clara en medio de las gemelas, como si siempre hubiera pertenecido allí. Nunca me perdonaré por dudar de ti, dijo Miguel finalmente, rompiendo el silencio. Después de todo lo que has hecho por nosotros, por mis hijas, estabas confundido, respondió Elena suavemente. Vanessa era manipuladora y convincente, y ya había sido traicionado antes. Aún así, debería haber confiado en mi corazón, no en evidencias circunstanciales, suspiró, manteniendo sus ojos en la carretera sinuosa que llevaba a la hacienda. ¿Crees que puedes perdonarme? Elena lo miró, estudiando su perfil bajo la suave luz del crepúsculo. En pocos meses, este hombre había pasado de ser un patrón distante a alguien por quien se preocupaba profundamente. Alguien que, a pesar de sus errores, estaba intentando ser mejor, como padre, como hombre, como ser humano. Ya te perdoné, respondió honestamente. La cuestión es, ¿qué sucede ahora? Miguel desvió brevemente sus ojos de la carretera para encararla. ¿Qué quieres que suceda? Era una pregunta cargada de posibilidades, y Elena sintió su corazón acelerarse. Antes de que pudiera responder, sin embargo, el coche giró la última curva, revelando la hacienda Álvarez en toda su majestuosidad, las luces del atardecer reflejándose en sus ventanas como fuego controlado, ya no amenazante, sino acogedor. Creo que por ahora quiero solo disfrutar del hecho de que todos estamos seguros, respondió finalmente. El resto podemos descubrirlo con el tiempo. Miguel asintió.
una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tiempo. Sí, creo que tenemos mucho de eso por delante. La llegada a la hacienda fue recibida con una recepción cálida de Luisa y de los otros empleados, muchos de los cuales nunca habían creído en las acusaciones contra Elena. Las niñas, despertando con el movimiento, salieron disparadas hacia adentro, ansiosas por ver sus cuartos, sus juguetes y el lugar que consideraban hogar. Más tarde, esa noche, después de que las niñas estuvieran finalmente durmiendo, las tres juntas en la cama de Isabela, inseparables tras la aventura que compartieron, Elena encontró a Miguel en el balcón, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo limpio de la sierra. Isabela pidió hablar, dijo él cuando Elena se unió a él, aceptando la taza de té que él ofreció. Sobre el incendio. Elena sintió una opresión en el pecho, sabiendo lo importante que era esa conversación. ¿Está lista? Creo que sí. Y honestamente, yo también lo estoy. Miguel se volteó para encararla, sus ojos reflejando la luz suave de las estrellas. Durante años evité hablar sobre aquella noche. Creí que estaba protegiendo a las niñas, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo, del dolor, de la culpa por no haber estado ahí, de la realidad de que Elisa nunca volvería. Y ahora veo que el silencio solo alimentó los miedos de Isabela. Necesitaba oír que no fue su culpa, no solo de ti, sino de mí. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su propio té. Mañana, finalmente tendremos esa conversación, como familia. La palabra familia flotó entre ellos, tan significativa como casa había sido más temprano. Has transformado esta casa, ¿sabes? Continuó Miguel, su voz casi un susurro. Antes de que llegaras, vivíamos como fantasmas, asombrando los corredores, cada uno perdido en su propio dolor. Has traído luz, vida y... perdón. Las niñas hicieron eso, respondió Elena modestamente. Yo solo les di espacio y apoyo para que se curaran. No, fuiste tú, insistió Miguel, volteándose completamente para encararla. Tu corazón, tu fuerza, tu capacidad de amar, incluso habiendo sufrido tanto, nos has enseñado a ser una familia nuevamente. Extendió su mano, vacilante, como si pidiera permiso. Elena la aceptó, sintiendo el calor reconfortante de sus dedos entrelazados en los suyos. No sé lo que el futuro nos reserva, dijo Miguel suavemente, pero sé que te quiero a ti y a Clara en él. Si ustedes nos aceptan... Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que casi dolía. Ya hemos aceptado, respondió simplemente. Hace mucho tiempo. Bajo el cielo estrellado de Real del Monte, dos almas rotas por los reveses de la vida encontraron consuelo una en la otra, unidas por tres niñas que habían probado que el amor verdadero puede florecer incluso en el suelo más improbable. Un año después, los preparativos para el cumpleaños de 5 años de Clara estaban en pleno apogeo en la hacienda Álvarez. Globos coloridos decoraban el jardín, mesas fueron dispuestas bajo los oyameles centenarios, y el aroma de un pastel de chocolate llenaba la cocina recién remodelada. «Cuidado con esos botones, jovencita», bromeó Elena, viendo a Clara tocar curiosamente la estufa nueva. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que alguien los tocó? Tía Elena, protestó Isabela, ahora con 8 años y considerablemente más confiada. Eso fue hace siglos. Fue exactamente hace 1 año, listilla, corrigió Manuela, sin quitar sus ojos del betún que estaba preparando con meticulosa atención. Y cambió todo. De hecho, el incidente en la cocina había sido el catalizador para cambios profundos. Tras la confesión de Isabela, la mentira de Vanessa y la reconciliación que siguió, la familia Álvarez, ahora oficialmente incluyendo a Elena y Clara, había embarcado en un año de transformaciones. Miguel finalmente vendió el ala este de la hacienda, que había permanecido sellada desde el incendio que se llevó la vida de Elisa. En el lugar
construyó un memorial sereno, un pequeño jardín de invierno con una estatua de ángel vigilando sobre rosas blancas, las favoritas de su primera esposa. Fue un acto simbólico de aceptación y despedida que permitió a todos seguir adelante. Isabela había florecido bajo la terapia regular, perdiendo gradualmente el miedo y la culpa que la atormentaron por tanto tiempo. Todavía era la más callada y pensativa de las gemelas, pero su sonrisa ahora venía fácilmente, y su relación con Manuela se había fortalecido nuevamente. «Papá dijo que tiene una sorpresa especial para ti», comentó Manuela, lamiendo un poco del betún rosa de su dedo. «Ha estado en el despacho con el señor del registro civil durante horas». Elena sonrió, adivinando de qué se trataba. Tras meses de preparación, hoy era el día en que los papeles de adopción oficial de Clara serían finalizados. Miguel se había convertido en un padre para la niña en todos los sentidos que importaban, y la formalización era solo un reconocimiento legal de lo que sus corazones ya sabían. «Parecen muy animadas. ¿Saben algo que yo no sé? Tal vez». Isabela se encogió de hombros, intercambiando una mirada cómplice con su hermana. «Pero prometimos no contar». «¿Ah, sí?» Elena alzó una ceja divertida. «¿Y si amenazo con no dejarles lamer el recipiente del pastel?» «Chantaje es un delito, mamá», declaró Clara con seriedad cómica, provocando risas de todos. El término mamá todavía calentaba el corazón de Elena cada vez que lo oía viniendo de Isabela o Manuela. Había sido espontáneo, cerca de 3 meses después del incidente con Vanessa durante un paseo en el parque. Manuela había caído y instintivamente había llamado a mamá. El silencio tenso que siguió fue roto por Isabela, que declaró con su lógica infantil impecable: «Si Clara puede tener 2 padres, el Padre del Cielo y nuestro Padre, nosotras también podemos tener 2 madres, la Mamá del Cielo y la Mamá Elena». Desde entonces, el término fluía naturalmente, sin presión o expectativa. Elena nunca había intentado sustituir a Elisa. De hecho, ella y Miguel se aseguraban de mantener viva la memoria de la primera señora Álvarez, con fotos por la casa e historias compartidas regularmente. «¡Familia! ¡Vengan al jardín, por favor!». La voz de Miguel resonó por la casa, interrumpiendo los pensamientos de Elena. «Tengo un anuncio importante». Las 4 intercambiaron miradas curiosas y se dirigieron hacia el jardín, donde Miguel esperaba cerca de la fuente central. A su lado estaba un hombre de traje que Elena reconoció como el notario del pueblo. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, notando la sonrisa mal contenida de Miguel. «Bueno, pretendía esperar hasta que la fiesta comenzara, pero...». Hizo un gesto hacia las niñas, que inmediatamente corrieron hacia adentro y regresaron cargando un gran sobre decorado. «Algunas personas no saben guardar secretos. La culpa es de Isabela», se defendió Manuela. «Casi lo cuenta en el desayuno». «No es cierto», protestó Isabela indignada. «Fuiste tú quien estuvo dando pistas». Miguel rió, alzando sus manos en rendición. Ok, la culpa es mía por confiar un secreto a 2 espías de 8 años. Cogió el sobre de las manos de Manuela y lo extendió hacia Elena. «Feliz cumpleaños adelantado, Clara, y feliz aniversario de 1 año para nuestra familia». Elena abrió el sobre con dedos temblorosos, Clara espiando curiosa a su lado. Dentro, además de los papeles de adopción esperados, había un segundo conjunto de documentos. Elena leyó el encabezado, sus ojos abriéndose en sorpresa. «¿Acta de matrimonio?». Su voz falló en la última palabra. Miguel se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Es una propuesta, en realidad, una bastante elaborada, admito». Sonrió, aquella sonrisa que todavía hacía que el corazón de Elena se acelerara como una adolescente. «Pensé que podríamos hacerlo oficial en tu cumpleaños, dentro de 2 semanas. Pequeño, íntimo, solo nosotros y algunos amigos, a no ser que prefieras algo más tradicional».
Elena se quedó sin palabras por un momento, mirando de los documentos al rostro esperanzado de Miguel, y entonces a las tres niñas que la observaban con expectativa mal contenida. «Dile que sí, mamá», insistió Clara, saltando de emoción. «Por favor, dile que sí», añadió Manuela. «Ya hemos escogido nuestros vestidos de damas de honor y todo». «Y el pastel», completó Isabela, siempre práctica. 3 pisos, con cubierta de chocolate y relleno de cajeta. Elena rió, lágrimas de felicidad nublando su visión. «Parece que estoy en desventaja aquí. Ya lo han planeado todo». «No todo», respondió Miguel, su voz más seria ahora. «No hemos planeado cómo será nuestra vida de aquí en adelante. Eso lo haremos juntos, un día a la vez». T se arrodilló frente a ella, todavía sujetando sus manos. «Elena Costa, me darías el honor de compartir ese futuro conmigo, como mi esposa, compañera y madre de nuestras hijas». Elena miró a aquel hombre que había recorrido una jornada tan extraordinaria de luto y aislamiento hacia el amor y la conexión. A las 3 niñas que la observaban con tanto amor y esperanza en sus ojos, al jardín florido y la casa que se había transformado de una hacienda fría y asombrada en un verdadero hogar. «Sí», respondió simplemente, «1000 veces sí». Los gritos de alegría de las niñas probablemente pudieron ser oídos hasta en el pueblo. Bailaron en círculos alrededor de los adultos, mientras Miguel se levantaba para sellar el momento con un beso. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a llegar para la fiesta de Clara, Elena observó la escena con un corazón rebosante de gratitud. Luisa estaba ocupada organizando los aperitivos. Vecinos que antes la miraban con desconfianza ahora la saludaban calurosamente, y los niños corrían por el jardín en juegos animados. «¿En qué estás pensando?», preguntó Miguel, acercándose por detrás y envolviéndola en un abrazo. «En cómo la vida es impredecible», respondió, recostándose contra él. «Hace un año estaba desesperada, sin casa, sin perspectivas. Y ahora tengo una familia que me adora, una hacienda en la sierra y un prometido increíblemente afortunado», completó Miguel, besando suavemente su cuello. Elena sonrió, volteándose para encararlo. «Y 3 hijas maravillosas que son más listas y valientes que muchos adultos que conozco». «Hablando de ellas», Miguel apuntó hacia donde las gemelas y Clara estaban, tomadas de las manos, caminando hacia el memorial de Elisa en el jardín. Elena observó, emocionada, mientras Isabela colocaba cuidadosamente una flor blanca a los pies de la estatua. Después, con un gesto que hizo que el corazón de Elena se apretara, Clara y Manuela hicieron lo mismo. Las 3 niñas quedaron allí en silencio por un momento, antes de que corrieran de vuelta hacia la fiesta. «¿Qué estaban haciendo?», preguntó Elena gentilmente cuando se acercaron. «Contándole a la mamá del cielo sobre nuestro día especial», explicó Manuela con naturalidad, «para que pueda compartir nuestra felicidad». «Fue idea de Isa», añadió Clara, sujetando la mano de Isabela con admiración. Isabela se sonrojó levemente, pero había un brillo de paz en sus ojos que no estaba allí hace un año. «Pensé que le gustaría saberlo». Miguel se arrodilló, abrazando a las 3 niñas de una vez. «Estoy seguro de que está muy feliz por todos nosotros». La llegada de más invitados interrumpió el momento, y pronto la fiesta estaba en pleno apogeo. Mientras Elena observaba a los niños jugando y a los adultos conversando animadamente, Luisa se acercó ofreciéndole una copa de champán. «Así que», dijo la ama de llaves con una sonrisa cómplice, «finalmente has conseguido lo que querías». Elena rió, negando con la cabeza. «Luisa, cuando llegué aquí, todo lo que quería era un empleo seguro y un techo para mí y para Clara. Nunca imaginé todo esto. Tal vez no conscientemente». Luisa se encogió de hombros, sus ojos sabios brillando. «Pero creo que algunos corazones simplemente saben a dónde pertenecen, incluso antes de que la mente comprenda». Elena
reflexionó sobre las palabras de su amiga mientras observaba a Miguel interactuando con los invitados. Él captó su mirada a través del jardín y sonrió. No la sonrisa contenida y formal que ella había conocido en el primer día, sino una sonrisa abierta, feliz, llena de promesas para el futuro. «Tal vez tienes razón», concedió Elena, brindando con su amiga. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de la sierra con tonos de naranja y morado, los invitados se reunieron para cantar Las Mañanitas. Clara, radiante en su vestido de cumpleaños, cerró sus ojos con fuerza antes de soplar las velas. «¿Qué pediste, mi amor?», preguntó Elena después, mientras ayudaba a cortar el pastel. Clara miró alrededor. A Miguel, que servía a los invitados, a Isabela y Manuela, que distribuían servilletas, a Luisa, que observaba todo con satisfacción maternal. Entonces, con la sabiduría sorprendente que a veces emerge de los niños, respondió: «No pedí nada, mamá. Ya tengo todo lo que quería». Elena sintió sus ojos llenarse de lágrimas mientras abrazaba a su hija. Ella también tenía todo lo que podía desear: una segunda oportunidad en el amor, 3 hijas maravillosas y un futuro que, independientemente de los desafíos que pudiera traer, enfrentarían juntos como familia. En la hacienda Álvarez, donde sombras y secretos habían una vez reinado, ahora había luz, verdad y amor en abundancia. Los secretos enterrados en las llamas del pasado habían finalmente sido revelados, no para destruir, sino para limpiar el camino para un nuevo comienzo. Y bajo el cielo estrellado de la Sierra de Hidalgo, una familia, improvisada, imperfecta, pero profundamente unida, celebraba no solo un cumpleaños, sino el milagro cotidiano de haberse encontrado los unos a los otros.